Muy buenas, haters de los combustibles fósiles, de los tuppers no reutilizables y, por supuesto, enemigos de los bastoncillos de plástico para limpiarnos los oídos. Bienvenidos a vuestro espacio favorito. Hoy vamos a conocer a la prima donna del reino vegetal, a los árboles monumentales. Nos podemos hacer una idea de cómo son árboles especiales, longevos, muchos de ellos de grandes dimensiones, pero tenemos muchas preguntas que hacernos al respecto, como por ejemplo, ¿qué aspectos en concreto debe tener un árbol para que se le considere monumental? ¿Podemos disfrutar de algún ejemplar en nuestra comarca? ¿Cuántos hay? ¿Cómo es su mantenimiento? O más importante, ¿están bien protegidos? Como veis, nos sobran las preguntas y nos faltan las respuestas. Sin embargo, eso tiene fácil solución porque nos hemos citado con Carles Esteve, jefe de la sección forestal de la Generalitat Valenciana, que lo sabe todo sobre los árboles monumentales. Vamos a conocerle. Bueno, Carles, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues explícanos qué características debe tener, cómo debe ser un árbol, qué características debe tener para ser considerado monumental. Bueno, hay dos formas de entrar en el catálogo. Sí. Una es por las dimensiones, porque tiene unas dimensiones tanto de altura como de diámetro de tronco muy grandes, y esos entran, dijéramos, directos, ¿no? Eso es una protección genérica. Las dimensiones pues son o tener más de 350 años, o medir más de 30 metros, ¿no? Eso es dijéramos, son dimensiones generales. Tener un diámetro de copa de 25. El tronco también es importante. El tronco también, que sea mayor de 6 metros. Cumpliendo cualquiera de esas ya dijéramos que entraría en una protección genérica, pero luego hay otro tipo de protección que es la que viene por interés local, que normalmente también son árboles de grandes dimensiones, algunos incluso superan estas que yo he dicho, pero dijéramos que la iniciativa viene del ayuntamiento, que te dice, oye, yo tengo aquí este árbol que tiene un interés patrimonial, histórico, cultural, ¿no? O incluso un porte magnífico, monumental, que quiero que esté, ¿no? Y entonces eso, pues esa petición se recibe y también entra en este catálogo valenciano de árboles monumentales o singulares, que por eso se llama también singulares. Carles, coméntanos, ¿cómo es la labor de hacer este catálogo? Imagino que no debe ser fácil controlarlos y... Bueno, una vez incluida dentro del catálogo, lo que se hace es un seguimiento. Es decir, la propia Consellería sí que hace un seguimiento anual o bianual y va mirando las especies para ver su estado sanitario, ver si todo funciona bien. Luego, un árbol, por estar en el catálogo, ya tiene un nivel de protección. Protección quiere decir que, por ejemplo, 10 metros alrededor de su copa, cualquier actuación que se haga sobre el suelo tiene que tener una autorización expresa, porque podemos dañar el sistema radicular, podemos estoropear las raíces, que es el principal sustento y alimentación del árbol, ¿no? Con lo cual, eso ya tiene una protección. Luego tiene la otra protección de que no se le puede dañar, no se puede subir, bueno, mil cosas que no se pueden hacer. Carles, ¿por qué es importante proteger estos ejemplares? Bueno, yo creo que al final estos árboles forman parte de nuestra historia y de nuestra vida, Quiero decir, y muchos de ellos están en plena naturaleza y han sido árboles productores, como comentábamos antes, algunos olivos, pero también tenemos árboles que están en nuestros parques, están en nuestra infancia. La propia ley lo dice, al final son obras de arte que la naturaleza ha ido esculpiendo. Tienen además un porte, muchos de ellos, que nos asombra al verlo, y eso es una cuestión que debemos querer, debemos apreciar y debemos proteger, porque es un patrimonio histórico, cultural, y es la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Vale, quería preguntarte si es compatible el uso turístico, se puede, por ejemplo, promocionar rutas para visitar árboles monumentales con la protección de estos árboles. ¿Es compatible o no? Eso hay, como en todo, hay opiniones, ¿no? Pero nuestra opinión de la Consellería, el espíritu de la propia ley, y yo personalmente pienso que al final uno quiere lo que conoce. Por lo tanto, yo entiendo que deben ser visitables, deben promocionarse, y sobre todo lo que debe promocionarse es verlos y respetarlos. Es decir, al final es hacer actuaciones para que la gente los pueda observar. Realmente nosotros en el tiempo, la ley es del 2006, o sea que llevamos ya unos años con esto, y no hemos observado tampoco que la visita al final pueda ser perjudicial para el árbol, excepto algún caso muy aislado, ¿no? Árboles que están muy aislados, que a lo mejor pues lo de siempre, con la navajita haciendo el tonto, ¿no?
Vale, Carles, por último quería saber si el clima mediterráneo, que tiene pocas lluvias, a veces mal repartidas, a veces torrenciales, temperaturas altas, ahora hemos sufrido unas horas de calor, no sé si esto dificulta la supervivencia de estos ejemplares. Pues podría dificultarla, claro, pero en principio ahí todavía no se toma ninguna actuación, es decir, sabemos todos que el cambio climático está produciendo fenómenos a los que no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero quizá lo que está haciendo es que el régimen climático lo que sea es más abrupto, ¿no? Está aumentando el calor y es verdad que en un futuro podría afectarles, pero bueno, normalmente son especies que han sufrido muchas variaciones de temperatura. Normalmente suelen estar muchos en parques o en fincas privadas porque es sitios donde hay riego o donde pueden chupar de una balsa o de la fuga de una acequia, ¿no? Y entonces normalmente son árboles que si han llegado a este porte y a esa edad y a esas condiciones es porque tienen un clima propicio. Es raro que un árbol monumental esté en el límite de su posible existencia, ¿no? Es raro que un árbol, por bajar un poco el régimen de las lluvias, muera. Es normal cuando metemos árboles que no están muy adaptados al clima y están en ese umbral en que la sequía les afecta o no, pero un árbol monumental lleva muchos años, suele estar adaptado y en el sitio donde se sitúa, quizá en otro no podría sobrevivir, pero en el sitio que se sitúa se dan las condiciones. Pero es cierto que, como comentábamos antes, vigilantes, observar, ver cómo se encuentra, ellos nos hablan, nos dicen cómo tienen las hojas, nos dicen cómo tienen los frutos, en definitiva nosotros podemos, observándolos, ver qué estado tienen, ¿no? Bueno, pues les deseamos mucha salud a nuestros árboles monumentales. Muchísimas gracias, Carles, ha sido un placer. A vosotros. Así que encantado. Muy bien, hasta la próxima. Igualmente, gracias.